Bienvenidos una vez Mood S a su canal favorito donde destapamos los secretos Mood S jugosos y las ANU copyright dotas Mood S inesperadas de nuestros artistas turcos favoritos. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Prepárense, porque hoy vamos a hablar de una pareja que ha incendiado las pantallas y los corazones de todo el mundo, Afra Sarau Parrafoğlu y Mert Ramazan-Demir. Su nuestros Ferit y Seyran de Yalu con Dieres y San. Pero no vamos a hablar de la serie en su, no hoy. Hoy les traigo una bomba, una ANU copyright dota que les prometo, los va a dejar con la boca abierta y murió copyright dose de la risa. Es una historia tan inesperada y tan divertida que de verdad, dudo que alguien se la esperara. Y lo mejor de todo es que involucra a Afra y Mert. Antes de que me lancen tomates por la impaciencia, quiero recordarles que su apoyo es el motor de este canal. Así que si aún no lo han hecho, les invito a suscribirse, a activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones y por supuesto, a dejar su like si les gusta este vídeo. Cada pequeño más menos o gesto me ayuda un monto superíndice 3n. Ahora sin mur s preámbulos, vamos con la historia. Resulta que como sabrán, Afra y Mert han estado en el ojo del huracán desde que empezaron a trabajar juntos. Los rumores sobre su relación superíndice 3n fuera de la pantalla han sido constantes, alimentados por su química innegable y por las fotos robadas de sus vacaciones. Si bien ellos han mantenido una postura discreta, negando o evadiendo las preguntas directas, la verdad es que la gente no se cansa de especular. Y honestamente, ¿qué copyright podemos hacer? Son adorables juntos. Pero esta historia no tiene que ver con su relación superíndice 3n amorosa. Esta ANU copyright dota es sobre un incidente completamente inesperado, un momento de puro caos CU superíndice 3 mico que ocurrió superíndice 3 durante el rodaje de una escena en particular de Yalu con Dieres y San. Para ponernos en contexto, la escena involucraba una cena familiar, de esas que los coran organizan con tanta pompa y circunstancia. Imagúnense la mesa larga, llena de platos deliciosos, las tensiones familiares a flor de piel y, por supuesto, la presencia constante de Ali Sa'a, el patriarca dominante. Afra y Mert estaban interpretando a Seyran y Ferit, respectivamente en medio de uno de sus habituales enfrentamientos silenciosos, esos intercambios de miradas que decuan Mood S que 1000 palabras. Todo iba relativamente bien, hasta que llegamos al momento clave de la ANU copyright dota. En el U superíndice 3n, Ali Sa'a debo dar un golpe en la mesa con su bastu superíndice 3n para llamar la atención superíndice 3n de todos. Era un gesto que ya había hecho muchas veces, un movimiento característico de su personaje, un símbolo de su autoridad incuestionable. El actor que interpretaba a Ali Sa'a era un veterano, con aún más menos os de experiencia a sus espaldas, a su que nadie esperaba que algo saliera mal. Pero, oh sorpresa. En el preciso instante en que Ali Sa'a levantó superíndice 3 su bastu superíndice 3n, y lo estrelló superíndice 3 contra la mesa, el mango del bastu superíndice 3n se partió superíndice 3 por la mitad. Asu como lo oyen. El bastu superíndice 3n, el símbolo de poder y control, se desintegró superíndice 3 en sus manos. La reacción superíndice 3n inicial fue de shock. Todo el mundo se quedó superíndice 3 paralizado, esperando a ver qué copyright iba a pasar. Ali Sa'a, visiblemente sorprendido, miró superíndice 3 el mango roto en su mano, luego a la mesa y finalmente al resto del elenco. Y aún fue cuando empezó superíndice 3 el caos. Según cuentan los presentes, el primero en reaccionar fue Mert Ramazan-Demir. Al principio intentó superíndice 3 contener la risa, pero la situación superíndice 3n era tan absurda que no pudo evitarlo. Empezó superíndice 3 con una risita ahogada, luego con una carcajada contenida y finalmente con una explosión superíndice 3n de risa incontenible. Y como era de esperarse, la risa de Mert fue contagiosa. Afra Sarau Parrafoğlu, que estaba sentada justo a su lado, también copyright en empezó superíndice 3 a reírse. Al principio intentó superíndice 3 disimularlo tosiendo o cubrió copyright dándose la boca con la mano, pero era inútil. La risa se apoderó superíndice 3 de ella y en pocos segundos, estaba riu copyright dándose a carcajadas junto con Mert. Lo Mood S divertido de todo es que la risa de Afra y Mert no era una risa normal. Era una risa istu copyright rica, una risa que les sacó a llorar y temblar. Se rehuan tanto que no podían respirar, y tenuan que sujetarse el uno al otro para no caerse de la silla.
El resto del elenco al ver la reacción superíndice 3N de Afra y Mert, también copyright N empezó superíndice 3 a reírse. Incluso el propio Alice a pesar de su seriedad habitual, no pudo evitar esbozar una sonrisa. La escena de la cena familiar, que se suponía que era tensa y dramática, se había convertido en un festival de risas. El director, al principio, intentó superíndice 3 mantener el control de la situación superíndice 3N. Gritaba a Corten, y por favor mantengan la compostura, pero era inútil. La risa se había apoderado de todos, y nadie pudo parar. Finalmente el director se dio por vencido y decidió superíndice 3 unirse a la diversión superíndice 3N. Se sentó superíndice 3 en una silla, se echó superíndice 3 hacia Atrur S y empezó superíndice 3 a reírse a carcajadas junto con el resto del equipo. La sesión superíndice 3N de risa duró superíndice 3 varios minutos. Cuando finalmente lograron calmarse, todos estaban exhaustos, con los ojos rojos y las mejillas doloridas. Pero también copyright N estaban de muy buen humor. La tensión superíndice 3N del rodaje se había disipado por completo, y el ambiente era mucho más relajado y amigable. Después copyright S del incidente del vasto superíndice 3N roto, el rodaje de la escena de la cena familiar fue mucho más fúcil. Todos estaban más relajados y dispuestos a divertirse. Incluso Alice que normalmente era muy serio y reservado, se mostró superíndice 3 más abierto y accesible. La ANU copyright dota del vasto superíndice 3N roto se convirtió superíndice 3 en una leyenda dentro del set de Yalu con Dieres-Isan. Cada vez que alguien se sentía estresado o frustrado, alguien se recordaba la historia del vasto superíndice 3N roto y todos se echaban a reír. Era un recordatorio de que a veces, lo mejor que se puede hacer es relajarse y no tomarse las cosas demasiado en serio. Y esa, mis queridos amigos, es la historia del vasto superíndice 3N roto y la risa incontenible de Afra Sarau Párrafo Oilu y Mert Ramazan Demir. ¿No les parece una ANU copyright dota divertidísima e inesperada? Imagúnense la escena, de verdad que me muero de la risa solo de pensarlo. En resumen, hoy les he contado una ANU copyright dota hilarante que nadie esperaba, protagonizada por Afra y Mert durante el rodaje de Iyalu con Dieres-Isan. Un vasto superíndice 3N roto, una risa contagiosa y un momento de puro caos CU superíndice 3 mico que unió superíndice 3 a todo el equipo. Una historia que nos recuerda que a veces, lo mejor que podemos hacer es reírnos de nosotros mismos y no tomarnos las cosas demasiado en serio. Muchísimas gracias por acompañar más menos arme en este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó superíndice 3 con Turselo. Recuerden que sus comentarios son súper importantes. ¿Qu copyright les pareció superíndice 3 la ANU copyright dota? ¿Se imaginaban a Afra y Mert Riu copyright no sé tanto? ¿Qu copyright otras historias o secretos de Yalu con Dieres-Isan les gustaría que destapu, Ramos? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Y por último pero no menos importante quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, a que lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos y abrazos. Pero esperen, que la historia no termina acu. A pesar de que el relato del vasto superíndice 3N roto es en su mismo una joya, las consecuencias y los detalles que rodearon ese momento merecen una profundización superíndice 3N. Agurrense, que vamos a desmenuzar este chismecito hasta el último hueso. Primero hablemos del veterano actor que interpretaba a Alice A. Su nombre permútanme buscarlo rápidamente en mis notas. Su. Era Serif Koran. Serif, un hombre con una trayectoria impecable, se sintió superíndice 3 profundamente avergonzado por el incidente. No solo porque el vasto superíndice 3N era una extensión superíndice 3N de su personaje, sino porque, según me contaron mis fuentes cercanas al set, Serif tenía una superstición superíndice 3N particular con los objetos que representaban poder. Imagúnense su cara. Después copyright S de la risotada general, se disculpó superíndice 3 una y otra vez con el director y con el resto del elenco, insistiendo en que nunca antes le había pasado algo aso en sus aún más menosos de carrera. Lo que Serif no sabía era que en realidad, el vasto superíndice 3N ya tenía sus duas contados.
Según me revelu superíndice 3, un miembro del equipo de Utilerua, el vasto superíndice 3N agua ha estado dando problemas durante semanas. La madera estaba debilitada por el uso constante y por la humedad del ambiente. De hecho, ya lo han reforzado con pegamento y cinta adhesiva varias veces. Pero como suele pasar, nadie le dio la importancia debida hasta que ocurrió superíndice 3 el desastre en plena grabación superíndice 3N. Ahora bien, volvamos a nuestros protagonistas, Afra y Mert. Su risa, como ya les conté copyright, fue realmente is to copyright rica. Pero lo que no les dije es que esa risa también copyright, tenía un trasfondo. La presión superíndice 3N del rodaje, los rumores constantes sobre su relación superíndice 3N y la intensidad de las escenas que deban interpretar han creado un ambiente bastante tenso en el set. La ruptura del vasto superíndice 3N fue, de alguna manera, una válvula de escape para toda esa tensión superíndice 3N acumulada. Afra, en particular, se ha sentido muy afectada por las críticas que recibió a su personaje. Algunos espectadores consideraban que Seyran era demasiado sumisa, y que no se defendió a lo suficiente ante los abusos de Ferit. Afra, que es una actriz muy comprometida con su trabajo, se tomaba muy en serio estas críticas, y a veces se sentía frustrada por no poder darle a su personaje la fuerza que ella creía que merecua. La risa descontrolada que le provocó superíndice 3 el incidente del vasto superíndice 3N le permitió superíndice 3 liberar toda esa frustración superíndice 3N y volver al trabajo con una energía renovada. Mert, por su parte, también copyright N estaba lidiando con sus propios demonios. La fama repentina y el escrutinio público lo habían abrumado un poco. Además se sentó presionado por tener que mantener una imagen de chico malo que en realidad no reflejaba su verdadera personalidad. La risa junto a Afra fue una forma de desconectar de toda esa presión superíndice 3N y de conectar con su lado de ese autocopyright tico y espontáneo. Pero la historia no termina aún. Después copyright ese del incidente del vasto superíndice 3N roto, el equipo de producción superíndice 3N tomó superíndice 3 una decisión superíndice 3N inesperada. Decidieron incluir la escena de la ruptura del vasto superíndice 3N en la serie. Asu como lo oyen. Convencieron a Serif Koran de que repitiera el golpe con un vasto superíndice 3N nuevo y grabaron la reacción superíndice 3N del resto del elenco. Obviamente no pudieron usar la risa original de Afra y Mert, pero lograron capturar la esencia del momento y la incluyeron en uno de los capítulos vistos de la temporada. La escena del vasto superíndice 3N roto se convirtió superíndice 3 en un club psico-instantáneo. Los espectadores la amaron porque mostraba un lado ese humano y divertido de los personajes y porque rompía con la solemnidad y el dramatismo habituales de la serie. Además la escena sirvió superíndice 3 para reforzar la imagen de Afra y Mer como una pareja con una química innegable y una gran capacidad para conectar con el público. Y aquí viene el dato curioso, después copyright ese de que la escena se emitiera, las ventas de bastones se dispararon en toda Turquía. Muchas personas querían tener su propio vasto superíndice 3N, ya fuera para imitar a Alisa o simplemente para tener un recuerdo de ese momento inolvidable. Imagúnense. Un simple accidente en el set terminu superíndice 3 convirtió copyright 2 en un fenu superíndice 3 cultural. Pero aún hay ese. La historia del vasto superíndice 3N roto también copyright N tuvo un impacto en la relación superíndice 3N entre Afra y Mert. Después copyright SDS Dua, se volvieron a acercar a UNMUDS. La risa compartida, la complicidad y el haber vivido juntos ese momento de caos CU superíndice 3 mico crearon un vínculo especial entre ellos. Si bien nunca confirmaron ni negaron su relación superíndice 3N, la gente cercana al set aseguraba que había algo ese que una simple amistad entre ellos. De hecho, algunos incluso me contaron que después copyright ese del incidente del vasto superíndice 3N, Afra y Mert empezaron a gastarse bromas mutuamente en el set. Se escondían cosas, se imitaban las voces y se hacían cosquillas durante los ensayos. Era como si hubieran vuelto a ser ni más menos o si estuvieran disfrutando de la vida sin preocuparse por las críticas ni por las expectativas del público. Y mis queridos amantes del chismecito, es como la historia del vasto superíndice 3N roto se convirtió superíndice 3 en una leyenda dentro del mundo de Yalu con Dieres y San.
Un accidente inesperado, una risa contagiosa y un momento de puro caos. CU superíndice 3 Mico que uniu superíndice 3 a todo el equipo, y que deju superíndice 3 una huella imborrable en la memoria de los espectadores. ¿No les parece increíble? CU superíndice 3 Mo un simple bastu superíndice 3 N roto puede desencadenar tantas cosas? De verdad que la vida es llena de sorpresas. Y como siempre les digo, lo mejor que podemos hacer es reírnos de nosotros mismos y no tomarnos las cosas demasiado en serio. Ahora llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruto copyright con Ursela. No olviden dejar sus comentarios abajo y decirme copyright les pareció superíndice 3. Y por supuesto suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras superíndice 3 y más actualizaciones. Besos y abrazos. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Y recuerden, siempre hay una buena historia de True S de cada bastu superíndice 3 N roto.